Hola, ¿qué tal? A ver, vamos a esperar conectarnos. Son las 7:30, miércoles 14 de abril. ¿Cómo están? A ver, veo que se están conectando para el live del día de hoy. Buenas noches, bienvenidos. Ahí está, ya los veo, ya los veo. Muy bien. ¿Qué tal con todos? Veo que ahí se están conectando. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una transmisión más de live. El tema que vamos a tocar hoy día, como seguramente ya han visto, es conociendo mis heridas emocionales, y creo que es un tema que a muchas personas o les interesa o les va a empezar a interesar, porque realmente es un tema bastante profundo y bastante importante para poder solucionar muchas cosas. Elmer, hola Elmer, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a esperar un ratito que se vayan conectando eh, todas las personas que están por acá. Hola Judith, ¿qué tal? Raúl, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por conectarse. Hoy día miércoles 7:30. Vamos siendo más ahorita. A los años, Raúl. Sí, yo también, yo venía pensando justo antes de conectarme y decía, ¿hace cuánto tiempo no estoy haciendo un live? Y creo que no ha pasado tanto tiempo, pero por alguna razón siento que ha pasado mucho tiempo. ¿Será un mes? No. Yo lo siento como si hubieran pasado, no sé, un par de meses fácil, pero de pronto y por ahí no es tanto. Creo que la última vez que nos hemos visto ha sido hace 2, 3 semanas más o menos. Bueno, buenas noches con todos. ¿Qué tal? Hola Néstor. Bueno, ahí veo que nos vamos conectando. Bueno, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva transmisión. Hoy día vamos a tocar un tema súper interesante. Como les decía, por ahí está el grupo de que dicen heridas emocionales, esto lo escuchaba en algún lado, ¿no? Y de pronto está el grupo que dice, ¿qué serán este tema, ¿no? ¿De qué va a tratar? ¿Qué me podrán decir ahora? Y creo que eh, va a ser un tema bien bonito, bien interesante que vamos a trabajar juntos, y yo les voy a ir comentando las cosas que he traído para ustedes. Raúl dice, entonces yo me ausenté. Creo que sí, Raúl. No te he visto en el último live, pero creo que ha sido el mes pasado, si mal no recuerdo. Hola Walter, ¿qué tal? Milagros, hola. Alicia, ¿qué tal? ¿Qué tal? Veo que se están conectando varios. Buenas noches. Bueno, empezamos. Me presento, mi nombre es Vania Gargurevich, soy psicóloga y psicoterapeuta de Libera. Les doy la bienvenida a todos los que están aquí presentes. Ya me imagino que a lo largo del live se irán conectando porque hemos empezado súper puntual, como siempre. Empezamos puntual, pero no terminamos puntual. A ver, entonces, bueno, como ya seguramente todos saben, el tema de hoy es conociendo mis heridas emocionales. Lo voy repitiendo porque hay algunas personas que se van conectando y vamos como sintonizando con todos. Hola William, ¿cómo estás? Marcelino. Bueno, entonces, creo que lo primero que tenemos que preguntarnos en este tema es qué son las heridas emocionales, ¿no? Creo que todos estamos súper conscientes y súper puestos en conocimiento en relación a lo que es una herida, ¿no? Una herida física me refiero. En algún momento todos nos hemos cortado, nos hemos chancado el dedo, algunos ya se han abierto la cabeza, ¿no? Y todos estamos conscientes de lo que es una herida, ¿no? Pero muchas veces las heridas emocionales no son tan evidentes como las heridas físicas, ¿no? Si una persona se hiere físicamente, se lastima porque se golpeó, nos vamos a dar cuenta inmediatamente, ¿no? Sin embargo, las heridas emocionales no siempre tienen esa virtud de ser tan evidentes, ¿no? Sin embargo, pueden llegar a tener el mismo o incluso un impacto mucho más fuerte que el de las heridas físicas, por ejemplo, ¿no? Ambas claramente generan dolor, pero es muy importante que nosotros como seres humanos nos centremos como a mirar cuáles son nuestras heridas emocionales y cuál es el efecto que tienen estas heridas emocionales actualmente en mi vida también, para yo poder trabajarlas y así poder desarrollarme de la manera más óptima, digamos, ¿no? Entonces, bueno, antes de ir comenzando a un poco puntualizar algunos conceptos y todo, los invito, como en todos los lives, a poder comentar en la casilla, valga la redundancia, de comentarios, ¿no? Para que puedan estar
hacer esto un poco más dinámico, ¿no? Comprenderán que es un poco extraño como estar mirando la pantalla y estar hablando uno sola, ¿no? Parece un monólogo, entonces me ayuda un montón. Y de hecho también hace más entretenida la situación que ustedes puedan ir colocando sus comentarios, sus ejemplos, sus preguntas también, ¿no? Sus testimonios, ¿no? Por ahí los leemos y nos sintonizamos un poco más con el tema. Así que siéntanse en la libertad de escribir. Yo voy a leer todos los comentarios, los vamos a ir resolviendo uno a uno. ¿Está bien? Entonces, bueno, ya dicho esto, vamos empezando, ¿no? Entonces, ¿qué son las heridas emocionales? En principio, debemos saber que cuando un acontecimiento, justo, ahí Walter pregunta, ¿de dónde provienen los dolores del alma? Ahí vamos, Walter, mira, justo lo que voy a mencionar. Nosotros a lo largo de nuestra vida vivimos diferentes tipos de acontecimientos, algunos que de pronto son muy superficiales y llevaderos y otros pues que calan realmente en nosotros, ¿no? Y cada uno de estos acontecimientos genera en nosotros un sentimiento, una emoción, ¿no? De pronto dolor, rabia, tristeza, miedo, ¿no? Y de alguna manera u otra, cuando nosotros logramos resolver esta emoción, logramos resolver lo que nos está pasando, muy seguramente esa situación va a quedar resuelta y va a quedar en el pasado, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros no logramos resolver adecuadamente lo que estamos sintiendo, nuestra mirada frente a una situación dolorosa, muy seguramente este dolor emocional va a convertirse en una herida, ¿no? Digamos que el dolor se fija dentro nuestro y empieza a generar ciertos estragos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Tenemos que saber que generalmente las heridas emocionales tienden a originarse cuando somos muy pequeños, ¿no? Cuando estamos en nuestra primera infancia y estamos netamente supeditados a nuestros cuidadores, que pueden ser papás, tíos, nuestros cuidadores inmediatos o abuelos si hemos sido criados por abuelos, ¿no? Entonces, cuando no hemos sido capaces o no nos han ayudado a resolver el dolor que nos genera una situación, es muy probable que esto se convierta, repito, en una herida emocional, ¿no? Entonces, digamos que las heridas emocionales son una especie de lesión afectiva, ¿no? Así como les hacía un poco el comparativo con las heridas físicas, es una especie de lesión, ¿no? Pero a nivel afectivo, que nos impide de alguna manera u otra llevar una existencia plena, ¿no? Ahora, con esto no quiero decir que debamos renegar de nuestras heridas, que debamos, Vani, entonces si mi herida emocional me impide llevar una vida saludable, plena, en donde disfruto, entonces ya entendí, ¿no? Yo seguramente tengo que renunciar a esa herida, eliminarla, cambiarla y ser otra persona para poder llevar una vida llevadera. No. ¿Por qué? Porque, y ahora lo vamos a ir viendo a lo largo del live, el poder ir sanando mi herida y poder generar una existencia que yo pueda disfrutar y una existencia plena, necesito aprender a mirar estas heridas y por eso ahora vamos a hablar de qué son y cuáles son y demás. Y también como entenderla, ¿no? Entender de qué se tratan estas heridas, tratar de ayudarnos en esa situación que no pudo ser resuelta cuando éramos niños, porque el renunciar a lo que nos pasó, renunciar a lo que nos duele, solamente genera más dolor. ¿Por qué? Porque cuando yo renuncio a una parte de mi historia o de mi vida, estoy renunciando a mí, a una parte mía. Estoy entrando en una lucha conmigo. Y eso claramente me va a generar mayor sufrimiento. Pongo un ejemplo. Es como que yo un día me levanto, ¿no? Y empiezo a analizar y me doy cuenta de que mi mano izquierda no me sirve tanto como la derecha, ¿no? Es más, cuando yo intento hacer algo con la derecha, mi mano izquierda se entromete, ¿no? Por ejemplo, me lanzan una pelota y yo quiero cogerla, pero la mano izquierda es la que falla, no coge la pelota, ¿no? Quiero escribir una carta y la mano izquierda está ahí, tirada encima de la mesa, no hace nada, ¿no? Entonces yo digo, ¿sabes qué? Mi mano izquierda no me sirve, me dificulta la existencia. Voy a cortarme la mano, ¿no? Ya, no sirve. Entonces renuncio a mi mano y me la amputo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? De que va a llegar un momento en donde yo voy a decir, oye, pero me he dado cuenta que ya no puedo abrazar igual. O cuando quiero cargar algo, no puedo hacerlo de la misma forma, ¿no? ¿Por qué? Y me doy cuenta de que renuncié a un lado mío porque pensé que no me servía, ¿no? Y me doy cuenta que hay cosas que no puedo disfrutar de la misma forma por falta de esto que me estuvo acompañando toda mi vida, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Obviamente el ejemplo es bastante metafórico, ¿no? Quiere decir de que las cosas que nos han ocurrido y los acontecimientos que hemos vivido
si bien han generado un dolor fijo en nosotros de alguna u otra manera, no siempre o no necesariamente la salida es la renuncia de esto que nos ha pasado o la renuncia de esta herida, sino más bien el acompañamiento, porque acordémonos que como nos pasó cuando éramos muy pequeños, muy seguramente nos faltó que nos dieran algo que ahora nosotros mismos también nos estamos negando. Si por ejemplo yo de pequeño puedo decir de que no tuve suficiente atención por parte de mis papás y yo ahora no estoy atendiéndome, estoy haciendo lo mismo que hicieron mis papás, pero reniego, ¿no? Sí, que mi mamá, mi papá no me atendieron, ¿no? Que malos padres y no sé qué, y juicio, ¿no? Pero de pronto estoy teniendo la misma postura que ellos y no me he dado cuenta. Y hago que esta herida siga perpetuándose en el tiempo, ¿no? Entonces, acordémonos, y esto lo vamos a ir hablando a lo largo del live en diferentes momentos, la renuncia a algo no siempre o no necesariamente o no de cajón es la salida para poder recuperarnos y reparar cosas que nos han pasado, ¿no? Sino más bien lo contrario. Y justo ahorita mientras iba hablando leí aquí el comentario de Maricielo donde dice resolverlo es poder comprenderlo y entenderlo. En parte sí, Maricielo, ¿no? Hay mucho de eso en la reparación de una herida emocional, el poder comprender y entender. No solo es eso, porque a veces podemos entender y comprender y decir, bueno, he comprendido mi herida, la he visto, pero me sigue doliendo, ¿no? ¿Qué hago? Entonces, hace falta un proceso de pronto con más variables, pero en gran parte es eso, ¿no? Es justamente lo contrario a lo que decía sobre la renuncia, ¿no? Lo más viable y lo más sano para nosotros es eso, el entendimiento y la comprensión hacia nosotros mismos y lo que nos ha pasado, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿no? A ver, Raúl pone, ¿se puede identificar cómo? ¿Qué cosas se puede identificar, Raúl? A ver, a ver, ahí hago un paréntesis, ¿no? Lo que pasa es que las preguntas de ustedes creo que me llegan unos segundos tardes por configuración del Facebook, ¿no? Entonces, mientras yo estoy hablando, todavía no me llegan sus preguntas. Entonces, cuando me preguntan algo, yo lo veo después y ya no sé a qué te refieres. Entonces, si me puedes especificar a qué te refieres con se puede identificar cómo, ¿te refieres a identificar como una herida emocional? Si es así, me replanteas la pregunta para poder responderte mejor, Raúl. Maricielo pone, entonces el proceso de sanamiento es diferente. No diferente, pero de pronto más que solo entenderlo, ¿no? Más que solo entenderlo. Ahorita lo vamos a ir viendo porque hacia el final del live les quiero compartir como algunas cosas importantes en relación a cómo trabajar nuestras heridas emocionales y de pronto ahí lo voy a poder profundizar un poco mejor, ¿ya? A ver, Raúl pone la herida emocional, ¿se puede identificar como? Sí, claro que sí. Ahora también lo vamos a ver. De hecho, hay una clasificación bastante conocida. Y ahorita les voy a explicar un poquito qué son las heridas emocionales, cuál es el efecto en las heridas emocionales y cómo se han elaborado a lo largo del tiempo, ¿no? Una vez que les explique eso, voy a pasar a describirles las 5 heridas emocionales, que son, digamos, la clasificación más conocida, en donde clasifica a 5 tipos de heridas emocionales. Entonces, de pronto, mientras yo les voy explicando de qué trata, podría alguno de ustedes sentirse identificado con una herida más que con otra, ¿no? Entonces, esa podría ser una manera de descubrir cuál podría ser su herida emocional. O en su defecto, si nosotros estamos pasando por algún tipo de situación o dificultad o conflicto emocional y lo llevamos esto a un espacio de exploración, de terapia, de introspección, podemos empezar como yo lo digo en la terapia, como a pelar la cebollita, como a ir más al fondo, más adentro, profundizar un poco más y de pronto darnos cuenta que esto que nos está pasando, que puede ser un proceso de ansiedad, una situación de ansiedad, de depresión, de conflicto interpersonal, de ataques de ira, etcétera, podría estar conectado con una herida emocional, ¿no? En la mayoría de casos es así, ya que la mayoría de situaciones que nos pasan en la adultez tienen estrecha relación con situaciones que hemos vivido también en el pasado, cuando éramos pequeños, ¿no? No lo digo como una manera de justificarnos, no como, mira, tú eres así porque te pasó esto, pobre, ¿no? Sino como una manera de, mira, esto que me pasa tiene una explicación, puedo mirar hacia atrás y poder repararlo de alguna manera, ¿no? No evitar que pase, no eliminarlo de mi vida, no renunciar a eso, pero sí trabajarlo de una manera distinta, ¿no? Entonces,
de que se puede identificar, repito, con la clasificación que yo les voy a dar pueden automáticamente sentirse identificados, o en su defecto, si están como bien así con la interrogante y dicen, qué raro, yo tengo ansiedad o me pasa esto, pero como que no lo hilo con ninguna herida emocional, en ese caso sí sería importante hacer un proceso de exploración y de terapia para poder entender mejor, ¿no? Ok, entonces a ver. Por aquí ponen, ¿cómo poder superar una herida cuando es provocada por una persona muy querida? Ajá. William, generalmente las heridas emocionales tienden a darse en un contexto en donde una persona querida, no solo querida, sino cercana y que consideramos en ese momento necesaria para nuestra vida, como nuestros padres o un familiar muy cercano, ¿no? Tienden esas heridas a ser provocadas bajo un contexto donde esas personas también están involucradas, ¿no? Usualmente es así, porque de pronto si, no sé, mi vecino, que en verdad me importa tres rábanos, hace algo en contra mía, tal vez me va a mortificar, pero no me va a generar una herida emocional, ¿no? Entonces, generalmente, por no decirte casi siempre, las personas que amamos y que queremos están involucradas en ese contexto, ¿no? Entonces, las heridas tienden a ser provocadas en situaciones así, ¿no? Por el estilo. Entonces, ¿cómo poder superar una herida en general, ¿no? Ya lo voy a ir mencionando hacia lo largo de live, ¿ya? Acuérdense igual que esto que estamos conversando no es exactamente lo mismo que un proceso de terapia, ¿no? Que lo escuchemos ahorita y que nos sintamos identificados y que digamos, wow, esto me pasa, de pronto podría empezar por aquí o podría hacer tales ejercicios o técnicas o mirar este lado mío que no había explorado, puede ayudarnos mucho a tener una mirada diferente. Pero acordémonos que estas conversaciones que tenemos súper interesantes y abiertas no reemplazan la terapia. Entonces, si eventualmente uno de ustedes se siente identificado, pero aún con la información que estamos teniendo acá no es suficiente o no alcanza o es, ok, ya lo entendí, pero hay algo más que necesito saber de mí, porque acordémonos que lo que yo les voy a ir comentando es de manera general. O sea, esto que vamos hablando se puede aplicar a cualquier persona, pero no siempre nuestro caso es el mismo que el del costado, ¿no? No siempre las cosas se manejan de una manera tan general, ¿no? De pronto a mí me sirve A cosa y a ti nada que ver y te sirve Z cosa. Entonces ahí sí es importante que lo podamos personalizar y acompañar con un proceso, en este caso de terapia, que pues sea específicamente para nosotros como individuos, ¿no? Entonces hago igual aclaración para que no nos confundamos y todo esto lo tomemos de manera referencial también, ¿sí? Entonces, bueno, ya les explicaba entonces esto de las heridas emocionales, como les había hablado, generalmente se elaboran en los primeros años de vida, ¿no? Y influye mucho, y aquí de pronto va lo que dice William, influye mucho el entorno, la familia, el contexto socioeconómico, cultural, experiencias vitales, nuestra forma de ser, o sea, todo confluye para que finalmente una herida emocional surja, ¿no? Ahora, en ese sentido sí quería como mencionar algo que en algún momento lo he hablado en otro live y ahí les hago mención y les recomiendo que vean el live del niño interior, ¿no? Que tiene un montón que ver con esto. Que está por ahí más abajo, lo pueden poner en el buscador y creo que les va a salir más rápido. Entonces, les hago mención a ese live porque hay algo que se mueve en relación a esos temas de manera similar, ¿no? Les explico. Cuando nosotros somos pequeños, ¿no? Todos hemos pasado por eso. Nuestro cerebrito, digamos, no está lo suficientemente desarrollado, ni en cuanto a estructura, ni en cuanto a habilidades, para poder discernir algunas cosas como de pronto lo haríamos cuando somos adultos, ¿no? Entonces, a un niño, digamos, que se le enseña que el amor de sus papás es condicionado, ¿no? O que se le enseña que para poder ser amado necesita ser perfecto, o necesita ser el mejor de la clase, o necesita ser un buen hijo, y se condiciona el afecto que se le da, ¿no? El niño en ese momento no va a tener la capacidad de discernir de, mira, mi papá me está exigiendo que sea perfecto o que sea un buen alumno y tal. Obviamente el papá desde su lado preocupado, no es que sea un mal papá, ¿no? Todos en algún momento, para los que son papás o mamás, se habrán topado con esta experiencia y no tiene nada que ver con su desempeño como padres, ¿no? Pero de pronto el papá, un poco exigente, le dice, hijo, tú tienes que ser el mejor, sí, tienes que ser un buen alumno y eso, ¿no?
Entonces el niño escucha esta información y entiende de que para poder ser amado necesita ser de una manera diferente o de una manera específica, ¿no? Entonces, en ese momento los niños, acordémonos que son y hemos sido muy literales. Entonces, no tenemos en esa etapa la capacidad para discernir qué cosa de lo que se nos está diciendo va con nosotros y qué cosa no. Todo lo creemos. Por eso es que decimos que los niños son como esponjitas, ¿no? Y por eso es que los niños tienen esta capacidad para creer en Papá Noel y en la bruja de los dientes, en la bruja, ¿no? En la helada de los dientes y en el ratón y tal, porque no cuestionan, ¿no? Y no lo hacen no porque no, o sea, bueno, ahí obviamente hay niños que dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Cuando ya somos grandecitos, ¿no? Pero hablo de que no cuestionan necesariamente este tipo de cosas a nivel afectivo, porque para un niño sería muy perturbador, muy mortificante a nivel psíquico cuestionar estas cosas, cuestionar como el amor del papá o de la mamá o la protección. Perciben de que lo que se les da es lo que merecen, ¿sí? Entonces nosotros, personas ya adultas, venimos creyendo esto a lo largo de nuestra vida. Merecemos esto, merecemos aquello. Y por eso es que a veces cuando, no sé, nos va bien en algo, decimos, no, algo debe haber pasado. Nos encontramos plata, ¿no? No, seguramente es una trampa, ¿no? ¿Cómo yo me voy a encontrar plata? No creo, ¿no? O nos ganamos algo en un sorteo y lo dudamos, ¿no? O nos va bien en el trabajo y lo dudamos, porque a veces no nos sentimos merecedores de algunas cosas, lo cuestionamos mucho, ¿no? Y bueno, esto tiene estrecha relación, como les mencionaba, con nuestras vivencias cuando somos pequeños. Entonces, volviendo al tema, como nosotros de niñitos no cuestionamos eso, crecemos creyendo este tipo de cosas. Y cuando ya somos adultos, sí tenemos, o sea, ya adquirimos la capacidad de cuestionar, pero a veces estamos tan internalizados en este tipo de creencias que no nos sentamos a cuestionarlo hasta que pasa algo grave, hasta que pasa algo que nos hace caer, que nos hace tocar fondo, que nos hace caer en el hoyo, cualquier tipo de experiencia, y nos encontramos con una persona que nos orienta o vamos a terapia y decimos, wow, mira cuánto tiempo vine creyendo esto y no es tan así, ¿no? Entonces, las heridas emocionales cumplen una función muy similar, ¿no? Se dan a partir de acontecimientos que hemos vivido cuando somos pequeños y que muy seguramente han estado ahí latentes, una y otra vez repitiéndose, reforzándose entre sí, ¿no? Perpetuándose, y recién cuando somos adultos ¿no? Cuando ya vamos creciendo y teniendo mayor conciencia de nosotros, nos podemos dar la posibilidad de cuestionar si esto es así, de mirar hacia atrás y decir, a ver, ¿qué pasó? ¿No? ¿Para qué pasó? ¿Qué cosas ocurrieron y cómo eso me afectó a mí? Entonces sí es muy importante que podamos hacer ese reparo sobre nuestra vida, sobre nuestras experiencias, para no tener que seguir cargando la misma mochila siempre. Es parte de nuestra responsabilidad también mirar eso, ¿no? Nadie es culpable, absolutamente nadie es culpable de lo que le pasó de niño. Nadie es responsable de eso, pero sí somos responsables de poder mirar nuestra vida hoy, de adultos, ¿no? Que tenemos mucha más capacidad. A veces cuando caemos en una situación difícil decimos, no, pero es que yo no puedo, es que no me sale, es que de verdad no estoy mintiendo, no me siento en la capacidad de... Y está bien, podemos sentirnos así, pero el que se está sintiendo así en primer lugar, incapaz, lastimado, dolido, es nuestro niño interior. Entonces nos vemos a nosotros y nos vemos adultos, nos vemos grandes, nos vemos, no sé, de pronto con una carrera o con hijos o con cierta edad, ¿no? O con cierta altura y decimos, pero yo soy un adulto, ¿por qué estoy sintiendo esto? Entonces ahí es donde nos podemos dar la posibilidad de mirar a ese niño interior, ¿no? Que está aquí adentro, todos lo tenemos, y preguntarle cómo está, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es esa herida que lo acongoja, que le duele, que se ha fijado en él o en ella, ¿no? Y poder ofrecerle lo que en algún momento hubiéramos querido que nos ofrezcan a nosotros. Por eso es que les decía hace un rato que a veces papá, mamá, cuidadores no nos ofrecieron algo y nosotros seguimos sin ofrecérnoslo. Entonces esto se perpetúa y luego, pero ¿por qué me pasa esto, no? Y de pronto no nos hemos dado cuenta que hay algo que nosotros estamos haciendo de la misma manera, ¿no? Entonces es importante como mirar eso también y agregar un poco de conciencia. Entonces, eso les quería comentar también. Otro punto también importante es como que el efecto que tienen las heridas, ¿no? Emocionales en nosotros. Y pasa de que muchas veces para poder protegernos a nosotros mismos de este dolor
que muchas veces puede ser muy intenso, creamos como mecanismos de protección, mecanismos de defensa. Y cuando somos adultos y nos damos cuenta que esos mecanismos ya no nos funcionan tanto, como por ejemplo la evitación, o como por ejemplo el hecho que me someto a todo y siempre digo que sí, nunca puedo decir que no, ay, pero no me gusta, Vania, me molesta ser así. No nos hemos dado cuenta que son mecanismos que, ok, podemos mirar y reparar, pero también son mecanismos que nos han acompañado X cantidad de tiempo y nos han ayudado a sobrevivir psíquicamente en el mundo en el que nos encontrábamos. Entonces, es importante, sí, mirar esos mecanismos de defensa o de protección, repararlos y poco a poco irlos transformando, pero también es importante mirarlos con compasión, porque si nosotros solo renegamos de todas las cosas que hemos venido haciendo a lo largo de nuestra vida, yo reniego de que me da ansiedad, reniego de que, no sé, soy muy colérico, muy renegón, muy temperamental, ¿no? Reniego de que me voy siempre que aparece el problema, reniego que soy muy impaciente, reniego de que me someto fácilmente. Si yo reniego de eso, este reniego, esta cólera no me va a poder permitir ver en principio para qué está eso presente, ¿no? Yo escucho mucho en sesión, en terapia, que hay muchos pacientes que vienen y cuando te cuentan su malestar te dicen por qué, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué con esta persona? ¿Por qué? O sea, la pregunta general es ¿por qué? Y el por qué en realidad te llena de justificaciones, cuando en realidad la pregunta que necesitamos para entender cuál es el propósito de esto que me está pasando es ¿para qué? ¿Para qué reniego tanto? ¿Para qué soy impaciente? ¿Para qué me enojo? ¿No? ¿Para qué evito? ¿Para qué sobrecompenso? ¿Para qué me someto? ¿Para qué? Y ese para qué nos va a dar la respuesta por la cual este mecanismo de protección está presente. Y viéndolo y entendiéndolo, como lo decía por ahí Maricielo, me voy a poder permitir poco a poco irlo reparando. Porque repito, la salida no es la renuncia, ¿no? Sino más bien el entendimiento con nosotros mismos. Creo que a todos en algún momento nos ha dolido cuando alguien nos ha hecho sentir imperfectos, ¿no? Cuando alguien nos ha dicho, oye, tú deberías ser más así, o está mal que seas de esta manera, eres de pronto muy, muy renegón, muy gritón, muy llorón o muy llorona, ¿no? Y nos ha dolido y de pronto hasta nos hemos sentido culpables o avergonzados de ser así. Pero en realidad, todas esas cosas que nos pasan tienen un motivo por el cual está presente, ¿no? Y nuestro trabajo personal es poder mirar eso y poder darle un espacio para que ese llanto, para que esa cólera, para que ese miedo pueda ser. Con esto no quiero decir de que, pues, nos sentamos orgullosos de todas aquellas cosas que nos generan conflicto, como, sí, estoy orgulloso de tener miedo, estoy orgulloso de llorar siempre, estoy orgulloso de tener cólera. No a ese punto, pero sí desde un punto más amable, más compasivo, ¿no? Más de entender por qué nos está pasando lo que nos está pasando, ¿no? O mejor dicho, para qué nos está pasando lo que nos está pasando, ¿no? Creo que la pregunta por qué está tan internalizada, mire que ahorita me acabo de equivocar, ¿no? Que no nos deja como preguntarnos lo que realmente nos va a llevar a una respuesta personal, ¿no? Entonces, muchas veces estos mecanismos, el no mirarlos nos genera mayor carga, porque como les menciono, mientras menos nos miremos a nosotros mismos, pues menos en contacto vamos a estar con nuestra propia solución, ¿no? Entonces, a ver, voy a ver por acá qué pone. El dolor es muy fuerte, a veces nos sentimos muy abatidos y queremos terminar ese dolor y no se puede. Exacto, sí, definitivamente. Ahí Betty, por ejemplo, coloca una palabra, ¿no? Terminar ese dolor. ¿Qué significa terminar ese dolor? Eliminarlo, renunciar al dolor, ¿no? O significa comprenderlo, darle un espacio para que ese dolor exista y poder darle lo que ese dolor necesita. ¿Para qué está el dolor? ¿Para qué está mi dolor? Para que lo acoja, para que lo abrace, para que le dé un espacio, para que solucione algo, para llorar. ¿Para qué está mi dolor presente? ¿No? Y respondiéndome ese para qué, voy a poder, repito, llegar a una respuesta que se acomode mejor a mi necesidad, ¿no? Porque acordémonos de que cada uno tiene una necesidad personal, no podemos compararnos. Pronto tú estás llorando por una cosa y yo estoy llorando por otra, pero tu necesidad es una y la mía es otra. Es muy necesario respondernos eso de manera individual. Maricielo pone,
Tal vez sirve hablar con uno mismo de lo que nos duele. Sí, sí, Maricielo, de hecho sí. Bueno, ya me adelanto entonces. De hecho, una de las cosas que les iba a mencionar en relación a esto es justamente eso, ¿no? El poder hablarnos a nosotros mismos, pero no exactamente a nosotros como Vania 2021. Vania 2021 le habla a Vania 2021, ¿no? Sino hablar a ese lado que nos duele tanto, ¿no? Hablarle como a ese lado que está sufriendo esta herida emocional ahora, ¿no? Entonces, a ver, les voy dejando esa semillita y ahorita les explico mejor de qué se trata. Betty pone a mí me anula. Sí, definitivamente el dolor, a ver, el dolor en sí es inevitable. Nosotros vamos a sentir dolor inevitablemente en nuestra vida, por diferentes razones. Por la pandemia, porque falleció un familiar, porque llevamos una carga muy pesada, porque nos echaron del trabajo, porque terminamos una relación, porque nos sentimos muy agotados, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué pasa? El dolor, si bien es inevitable, necesitamos como abrazar ese dolor. Vania, pero yo no puedo porque es muy grande, es muy fuerte. Ok, entonces cuando nosotros luchamos con nuestro dolor y empezamos a decir no quiero tenerlo, quisiera sacármelo, como si fuera una especie de peste que tenemos encima y queremos como sea, botarla, ¿no? Es ahí, en esa lucha con nosotros mismos, que creamos sufrimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el sufrimiento se da a partir, repito, de la pelea con nosotros mismos. ¿No les ha pasado a veces que tienen una emoción muy intensa y están como en el plan de no quiero sentir, como que se penchan con ustedes y de pronto viene alguien y les dice como, oye, pero, o sea, siéntete así, ¿no? Está bien si te sientes así, no pasa nada, ¿no? Está bien si lloras o entiendo que estés molesto. Y es como que se empieza a bajar la energía, ¿no? Porque de pronto ese permiso que nos estamos dando a nosotros mismos de sentirnos como nos estamos sintiendo evita que terminemos sufriendo. Sí, duele, Vania, pero me sigue doliendo, sí, ok, y eso no lo vamos a poder evitar. Pero ya evitamos que podamos sufrir, que es diferente al dolor. El sufrimiento ya tiene esta cuota de lucha, de pelea conmigo, porque no puedo, porque no me sale, porque soy débil y cosas por el estilo. Ya tiene esa carga de juicio. Entonces, en ese sentido es súper importante que podamos como diferenciar dolor versus sufrimiento y tratar de aprender a llevar nuestro dolor, a acoger nuestro dolor, a reconciliarnos con ese dolor y más bien tratar de no tener que llegar siempre al sufrimiento, ¿no? Porque el sufrimiento sí es algo que podemos manejar, digamos, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿no? Por acá se me está yendo un detallito, creo. Bueno, otro punto importante también es considerar de que las heridas emocionales surgen no solamente por una experiencia negativa, específicamente, como una experiencia traumática. Puede que pase, sí, puede que surja a través de una experiencia traumática. Acordémonos que un suceso traumático no solamente es aquel que pues uno se imagina, ¿cómo les digo?, bajo un peligro inminente, ¿no? Porque estamos acostumbrados a decir trauma, uy, no, trauma, accidente, borde de la muerte, no, algo muy grave. Pero un trauma, una situación traumática, también es considerada, por ejemplo, una situación en donde de pequeños nos hizo falta una presencia empática, ¿no? Nos hizo falta alguien que nos entienda, que nos quiera, que nos consuele, que nos contenga, ¿no? Que nos escuche. Eso también es considerado una situación traumática, digamos, ¿no? De otro tipo, tal vez no del tipo accidente, borde de la muerte, pero también es una situación que nos marca y deja huella. Entonces, aquí quiero puntualizar algo, ¿no? Nosotros, cuando la herida emocional se formula, surge, se elabora y se fija, muchas veces lo relacionamos con situaciones, ¿no? Y estas situaciones para nosotros son muy ciertas, son muy reales y son muy, ¿qué decir? Muy absolutas también, ¿no? Esto pasó de esta manera. Sin embargo, cabe resaltar
de que si bien hay situaciones, hay heridas emocionales que se dan por situaciones que efectivamente han pasado de esa manera, también hay heridas emocionales que surgen a partir de interpretaciones, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una persona, un niño, puede desarrollar una herida emocional, por ejemplo, de abandono, ya sea porque sus padres estuvieron ausentes, porque trabajaban mucho, porque pronto cuando estaban en casa no lo escuchaban, no lo atendían, pero también un niño podría llegar a crear una herida de abandono si es que, por ejemplo, se le deja en la casa de la abuela porque los papás tenían que irse una temporada al hospital, por ejemplo, ¿no? Porque entra a tallar un montón la interpretación, en este caso del niño. Acordémonos que los niños son muy susceptibles, reaccionan muy fácilmente a la experiencia y son muy sensitivos, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera u otra, ellos se dejan llevar más por lo que sienten que por la racionalidad y lógica, a diferencia tal vez de los adultos, ¿no? Que tendemos como a agregarle más la parte racional, porque esa capacidad está mucho más desarrollada. En el caso de los niños son mucho más sensitivos al principio, ¿no? Entonces, Vania, si finalmente yo podría estar teniendo una herida emocional a través de un suceso traumático o a través de una interpretación, entonces significa que lo que he vivido no es real, es parte de mi imaginación, de que exageré. No, porque acá lo que importa es mi percepción de los hechos. Porque haya pasado por un evento intencional o no, yo, por ejemplo, me siento en abandono o me veo en abandono. Entonces, independientemente de los hechos, yo necesito trabajar con esa herida y trabajar en sanar y en reparar aquel lado mío que se siente así, independientemente de los hechos, porque acordémonos que acá el revisar nuestras heridas emocionales y el trabajar sobre eso no tiene que ver con que tú llames a tu mamá y a tu papá al teléfono y los empieces a juzgar. Papá, yo me he enterado de que tengo una herida emocional tal, ¿no? Y yo me acuerdo que tú, ¿no? Porque, en principio, porque vamos a levantar polvo que ya de pronto, ya, ¿qué vas a hacer, no? Dos, que de pronto y tu papá te dice, no, hijo, no pasó así, pasó de la otra manera, entonces tú, rayos, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Tres, de que así tu papá te diga lo que te diga, uno muy posiblemente va a seguir sintiéndose así, porque la herida ya está formulada, ya está fijada. Entonces, el trabajo más importante ahí, ahora, eso no quiere decir que no llames a tu papá y hables con él, hazlo si quieres, de pronto te puede ayudar en algo. Pero el trabajo principal es con uno mismo, es trabajar en las heridas que cada uno tiene, que cada uno ha fijado. Entonces, sí quería como puntualizar esto porque a veces pensamos de que estas heridas nacen de una vida pues desafortunada, infeliz, ¿no? Y no necesariamente. Nosotros podemos recordar una niñez bastante feliz y bonita y tener ciertas heridas emocionales, como también puede ser de que no hayan pasado eventos que consideramos traumáticos, pero que a nuestros ojos sí lo sean, ¿no? Entonces sí es muy importante eso. Por eso también es cuando yo a veces hablo con algunos pacientes y me dicen, le voy a preguntar a mi mamá. Y le digo, no es necesario, porque finalmente es como tú lo has sentido, es como tú lo has percibido, porque finalmente nuestra historia está elaborada y construida a partir de nuestras percepciones. Acordémonos que nosotros creamos nuestra propia realidad, ¿no? Nosotros somos los gestores de lo que vemos y de lo que percibimos y de lo que interpretamos. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante cómo reparar. Pero independientemente de que la situación haya sido así o asá, tenemos una herida, nos está doliendo algo y necesitamos reparar sobre eso. Eso sí, de cajón, ¿no? Otro punto importante que también quería mencionar antes de entrar a hablar de las heridas para que no nos gane el tiempo, es que muchas veces podemos llegar como a reflejar heridas entre personas. ¿A qué me refiero? Y de pronto les ha pasado, ¿no? Que tienen una relación estrecha de pareja o con su mamá o con su papá o algún hermano y se dan cuenta que de pronto esta persona le activa mucho a ustedes emocionalmente, ¿no? O un jefe incluso, ¿no? Ay, como que mi jefe, mi hermana, o mi tía, o mi mamá, o mi papá, o mi enamorado, mi esposo, me molesta, me irrita, yo no puedo controlarme, me siento de esta manera, o me siento muy dolida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Inevitablemente las personas van a activar, intencional o no, heridas que nosotros tengamos sin resolver.
De hecho, justo ahora, mientras chequeaba lo que íbamos a conversar hoy día, leía a un psicólogo que decía que para él la terapia gratuita, la mejor terapia gratuita que existe es poder fijarte en lo que el otro te activa para que tú puedas reparar eso en ti. Porque inevitablemente vamos a proyectar muchas cosas nuestras en el otro, ¿no? Entonces de pronto, que mi esposo me está enojando porque sí, porque se va a chelear con sus amigos y no sé qué. Entonces, ¿qué de eso me activa a mí? ¿Qué de lo que está pasando me genera a mí? ¿Qué me genera? ¿Me genera rechazo? ¿Me genera abandono? ¿Qué pienso que va a pasar? Y esa exploración es la que me va a permitir a mí darme cuenta de algo mío para poder trabajarlo, ¿no? Entonces es muy común que, sobre todo en la pareja, que digamos es uno de los vínculos más cercanos que llegamos a tener y en donde más nos exponemos, nos reflejemos mutuamente heridas emocionales. Y es importante trabajar sobre esas heridas emocionales en un principio para poder llegar a un entendimiento, porque yo no voy a poder transar algo contigo si es que yo no he revisado mi herida primero. Va a ser difícil, ¿no? Entonces eso también les quería puntualizar de pronto para los que por ahí están en pareja y sienten que la otra persona les activa mucho emocionalmente, de pronto esta podría ser una respuesta. Eso no quiere decir de que, vale, entonces yo tengo que fijarme solo en mí y que mi esposo o mi esposa o mi novio, mi novia, que haga lo que quiera, porque finalmente el problema soy yo. No, no tiene nada que ver con eso. En pareja siempre hay una responsabilidad compartida, siempre, pero ahorita estamos hablando de lo que mi pareja en este caso podría generar en mí y lo que a mí responsablemente me toca revisar para poder reparar y ir mejorando internamente, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué ponen por acá antes de hablar de las heridas? Es bueno dejar sentir la emoción y que fluya. Sí, Maricielo, pero hay que tomar con pinzas eso, ¿no? Porque a veces uno piensa de que dejar fluir la emoción es como torturarse y sentirse mal. Y es como, estoy dejando que fluya, ¿por qué me siento tan mal, no? Y en realidad no es tan así. Las emociones, como creo que también lo hablamos en algún momento, en algún live, no me gusta cómo me siento, algo así era el nombre. eh, las emociones tienen una duración muy corta y muchas veces la razón por la cual se quedan con nosotros es porque luchamos contra la emoción. Entonces sí, hay que dejar que fluya, pero tampoco de una manera irresponsable, ¿no? Como cuando te sientas al mar y a ver que el mar fluya, pues que venga y que vaya, que a ver qué cosa hace. No, la emoción llega con una energía, porque todas las emociones tienen guardada una energía, ¿no? Es un proceso energético. Entonces, la emoción llega con un mensaje detrás, llega con algo que nos quiere decir. Y nuestro trabajo es poder preguntarnos, ¿para qué está esta emoción acá? No solo como dejar que pase y que se vaya y a ver que me lleve el viento, ¿no? Sino, si me siento triste, ¿para qué me siento triste, no? De pronto porque necesito soltar algo, ok, perfecto, ¿no? O estoy molesto, ¿para qué me siento molesto? Porque necesito poner límites, ¿no? Ya se están aprovechando mucho, ok, los pongo. Entonces, la emoción siempre va a traer un mensaje y un para qué, un motivo, y es nuestro trabajo encontrar ese motivo para poder resolver la emoción y poder darle un contexto a eso, ¿sí? El sufrimiento viene con lo que nos dice nuestro crítico interior, sí, muchas veces, porque esa pelea que tenemos contra nosotros mismos tiende a darse por esta voz crítica que te dice, tú no debes de sentirte así, tú no debes de estar mal, debes de ser una persona fuerte, mujer empoderada, hombre empoderado, no debes de sentirte mal, sé fuerte, sé fuerte. Entonces empezamos como a patalear con nosotros mismos y en ese intento de no sentirnos como nos estamos sintiendo, es que pues empezamos a sufrir, ¿no? Entonces sí, tiene que ver mucho con la voz crítica, Maricielo, perdón. Gracias por tu aporte. Entonces, a ver, hablando de las heridas emocionales, ¿no? Yo les había mencionado que está la clasificación más general, digamos, que engloba 5 heridas. La herida del abandono, la herida del rechazo, la herida de la humillación, la herida de la traición y la herida de la injusticia. Cada una de las heridas tiene como, obviamente, una forma de expresarse, ¿no? Y a la vez también tiene una forma de trabajarse, ¿no? Por ejemplo, la herida del abandono generalmente son personas que tienen mucho temor a la soledad, que tienen mucho temor a la falta de afecto, a la falta de compañía, buscan el cuidado y la protección generalmente en otra persona, ¿no? Se sienten en una constante vigilia y alerta de no ser abandonados y muchas veces en ese intento presionan o controlan y terminan siendo abandonados y esto refuerza su idea de, ves, vas a ser abandonado, ¿no? Entonces
sienten un temor muy grande a quedarse solos, ¿no? O a tener que lidiar por sí mismos con sus emociones y con lo que les está pasando. Claramente hay una carencia afectiva importante en cuanto a nivel personal y a las relaciones, y por lo general se puede llegar a evidenciar una especie de dependencia, ¿no? Acordémonos que la dependencia emocional tiene muchas caras, ¿no? Cuando uno depende de una persona, no siempre depende como en un 100%, sino puede que dependa de alguien más para regularme, puede que dependa de alguien más para no estar solo, puede que dependa de alguien más para consolarme, ¿no? Entonces, generalmente las personas con herida de abandono van a tener este tipo de características, ¿no? Es posible que las personas también con esta herida tomen la iniciativa de abandonar a las personas que quieren justamente como un modo de protección para que no los terminen abandonando a ellos, ¿no? Y no se cumpla esto a lo que temen mucho. ¿Cómo podemos trabajar la herida del abandono, no? Es muy importante, para eso en todas las heridas es súper importante y valioso el trabajo terapéutico. Ojo, lo que les voy a mencionar acá, repito, es referencial, no se lo tomen como tan literal y, con lo que dice Vania yo voy a poder lidiar con mi herida, no. Siempre es importante llevar un proceso porque eso toma tiempo. Acordémonos que si solo lo entendemos desde un plano teórico, no va a tener el mismo efecto que si lo vivimos dentro de la terapia y lo vamos entendiendo poco a poco. Entonces, la herida del abandono tiende a sanarse trabajando mucho en nuestro miedo a la soledad, en nuestro miedo a no poder solos, ¿no? Es importante también identificar si es que nos da miedo también sentirnos rechazados y poder trabajar en eso, trabajar en nuestra autoconfianza, pero sobre todo tratar de identificar cómo está nuestro niño interior, porque muy seguramente nuestro niño interior tiene mucho miedo a que lo dejen, tiene mucho miedo a ser abandonado, a ser olvidado, ¿no? Por ser como es, y es importante en ese sentido poder fortalecernos, ¿no? No decirle al niño interior, oye, no tienes que sentirte así porque nadie te va a abandonar, porque eventualmente realmente alguien puede abandonarnos, ¿no? Sino más bien darle la fortaleza desde el que alguien se vaya de tu lado no es por ti, ¿no? No es porque tú seas malo, porque tengas un defecto, porque tú pues tengas características que sean merecedoras de abandono, ¿no? Entonces tratar de fortalecer mucho este niño interior y darle la seguridad de que poco a poco de ir disfrutando del mismo, ¿no? De sus propios momentos de soledad, porque muchas veces cuando no los disfrutamos es cuando más necesitamos del otro, ¿no? Como que el otro ocupe todos los espacios posibles de mi tiempo vacío y no me los estoy dando a mí, ¿no? De pronto ahí tenemos miedo con qué nos vamos a encontrar estando solos, ¿no? Y a veces son miedos que nunca hemos experimentado, es decir, tengo miedo a estar solo, pero nunca lo he estado, entonces es importante como darnos ese espacio también de reflexión, ¿no? ¿De qué manera, digamos, podemos evitar generar una herida de abandono, por ejemplo, en nuestros hijos, ¿no? Es súper importante tratar de pasar tiempo de calidad con ellos, dialogando mucho, prestando mucha atención, siendo muy conscientes a lo que ellos sienten, ¿no? Y sobre todo, siendo conscientes de lo que necesitan. Porque en esta herida, la persona que tiene la herida de abandono siente de que sus necesidades no están siendo satisfechas, ¿no? Acordémonos que de adultos nos toca a nosotros satisfacer a nuestro niño interior, pero cuando somos niños, de quienes necesitamos esa ayuda y esa orientación es de nuestros padres. Por eso es que si acá me están escuchando papás que de pronto desean que sus hijos no tengan este tipo de heridas emocionales, pues hay que trabajar mucho en eso también, ¿no? No siempre las heridas emocionales ocurran porque cometamos un grave error, ¿no? Sino también por falta de algunas cosas que ni siquiera nos estamos dando cuenta en el día a día, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. A ver, por acá pone Betty, uy, creo que las tengo todas, ahora entiendo por qué me siento así. Sí, es posible que podamos tener todas las heridas emocionales, al menos una tendremos, pero no te preocupes, Betty, que es algo que podemos trabajar, es algo que se puede reparar, y más bien justamente el título de live es Conociendo mis heridas interiores, porque la idea es, antes de mejorar, transformar y todo este rollo de cambio, es entenderme y comprenderme y aceptarme como soy y qué es lo que me está pasando, para luego poder generar un cambio mucho más real, ¿no? En cuanto a la segunda herida, que es la herida del rechazo, es un miedo, digamos, es el rechazo latente a lo que sentimos, a lo que pensamos y a lo que vivimos, ¿no?
tenemos muy, muy interiorizado que las personas, e incluso nosotros mismos, nos vamos a rechazar. No nos sentimos merecedores de lo que nos está pasando, ¿no? Y generalmente se origina porque han habido experiencias en donde no nos hemos sentido aceptados, ya sea por parte de nuestros papás o familiares cercanos o amigos conforme hemos ido creciendo, ¿no? De alguna manera u otra hemos recibido señales de desprecio y esto ha llegado a originar de que nos empecemos como a rechazar a nosotros mismos por ser quienes somos, ¿no? También tenemos sensaciones de no sentirnos dignos de amor, ¿no? O que no podemos amar tampoco al otro porque no somos lo suficientemente buenos, tal vez. Dudamos mucho de nuestras capacidades y esto genera de que a la más mínima crítica o al más mínimo comentario podamos llegar como a generar mucho sufrimiento, ¿no? Nos duele mucho escuchar que alguien de pronto no nos apruebe, no nos reconozca y constantemente buscamos eso del otro también, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos lidiar con nuestra idea del rechazo? Empezando por valorarnos y reconocernos, ¿no? Acordémonos que aquí hay una voz crítica muy, muy importante y significativa. Entonces, si esta voz crítica sigue existiendo, va a ser muy probable de que yo constantemente me sienta chiquito, que constantemente me sienta minimizado. Entonces, trabajar frente a esta voz crítica y tratar de darle una figura diferente para que esta voz se vuelva un poco más amable, ¿no? Va a ayudar a que yo pueda trabajar mis inseguridades, tener mayor confianza en mí, conocerme, respetarme y por ende pues sentirme un poco mejor, ¿no? ¿Cómo puedo prevenir esta herida en los hijos, en los sobrinos, o las personas, o los niñitos que tengan a su cargo, ¿no? Por ejemplo, tratar de inculcar mucho que el trato con respeto, ¿no? Y de esa manera infundamos como seguridad y autonomía. De pronto si yo a mi hijo lo insulto o lo rechazo por ser de una manera, ¿no? Por ejemplo, he visto en algún momento papás, ¿no? Que rechazan a sus hijos por ser muy llorones, o porque a su hijo le gusta jugar con muñecas, o porque a la niñita le gusta jugar con carritos, o porque le gusta el color negro, cosas por el estilo, ¿no? Se rechaza. Entonces, en el rechazo que estamos diciendo, tú no eres quien debes ser, o tu forma de ser no es la adecuada, cambia, ¿no? O el que tú seas así no es lo adecuado. Entonces, generamos como esta idea de que la persona, ok, al principio vas a ser tú quien lo rechace al niño o a la niña, pero más adelante va a ser él o ella misma quien empiece a rechazarse a sí mismo. Entonces, sí es importante enseñarles a los niños también a recibir críticas constructivas, pero desde el amor, ¿no? Desde el amor y que ellos entiendan de que, ok, pueden siempre querer mejorar, pero sin que eso implique destruirse, ¿no? Sin que eso implique renegar de quiénes son. Eso es súper importante. Pasamos con la tercera herida, la humillación, ¿no? La herida de la humillación generalmente se genera a partir de que el niño siente que sus papás lo desaprueban o lo critican, ¿no? Y esto claramente afecta directamente su valía personal. De pronto ha sufrido situaciones de ridiculización, ¿no? Y generan como una personalidad muy dependiente porque están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de sentirse valiosos para la otra persona, ya que no sienten de que por sí solos lo son, ¿no es cierto? Entonces dependen mucho de la imagen que las otras personas puedan tener de ellos, se esfuerzan mucho en que las demás personas los aprueben. De pronto puede ser una persona que tiene problemas o tiene dificultades para expresarse cuando es adulto, justamente porque teme hacer el ridículo, teme que lo juzguen o que lo critiquen por esto, ¿no? Tiende a considerarse como menos capaz, menos digno de afecto, y esto pues genera de que se olvide de sus propias necesidades para poder complacer las del otro, ¿no? Entonces, esta herida, ¿cómo podemos ayudarnos si es que tenemos o identificamos esta herida en nosotros? Soltando esa carga pesada que suele llevar una persona que se ha sentido humillada, ¿no? Tratar de trabajar mucho el perdón hacia las personas que nos han hecho daño, ¿no? Y tratar de comenzar a valorarnos por las personas que somos. Acordémonos, y acá hago un paréntesis importante, y de pronto en algún momento vamos a hablar de eso en un live. Ahorita se me ha venido la idea de que podríamos hablarlo en un live. Estamos muy, ¿cómo decirlo? Como pensamos mucho nosotros las personas que la autoestima tiene que ver con creernos lo máximo,
¿no? Con que el que tiene buena autoestima, pucha, nunca duda de sí mismo, es lo máximo, se siente chévere todo el tiempo, y el que tiene baja autoestima es lo contrario, ¿no? Se nos ha vendido una idea muy artificial y muy inalcanzable de lo que es la autoestima, porque bajo ese punto, entonces nadie se quiere. Yo tampoco, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque eventualmente vamos a ser seres imperfectos, eventualmente no vamos a estar de acuerdo con nosotros mismos, eventualmente nos vamos a enojar con nosotros mismos o nos vamos a sentir inseguros con algo. Entonces el autoestima no es ser perfectos, no es alcanzar una especie de clímax del amor propio, ¿no? Y verme como un dios o una diosa, sino más bien es entender de que tengo fortalezas, pero también tengo limitaciones. Y aún así soy un ser valioso, porque mi valía no depende de mis atributos, depende de mi existencia, depende de que yo existo, soy una persona, un ser humano, y por ese simple hecho valgo, ¿no? Entonces, ¿por qué hago este paréntesis? Porque muchas veces pensamos de que eh, si yo valgo más es porque soy más, laboralmente, emocionalmente, personalmente, tengo más plata, lo que sea, ¿no? Y eso genera de que yo nunca sienta que puedo amarme, porque siempre va a haber algo más, ¿no? Que mejorar, algo, un escalón más que avanzar. Eso no quiere decir de que nos conformemos, pero va a llegar un punto en el que vamos a sentir que este camino es inalcanzable. Entonces es súper importante que sepamos que el real amor propio tiene que ver con aceptarnos tal y como somos, ¿no? Repito, no tiene que ver con la conformidad de decir, bueno, pues ya yo soy así, ya me amo, pues, ¿no? Me amo porque ya yo digo que soy así, ya. Obviamente necesitamos estar en una evolución constante porque es nuestra misión de vida, la supervivencia y la reproducción, ¿no? Y la evolución, pero sí es súper importante que sepamos de que necesitamos aceptarnos como somos. En la medida en que más reneguemos de cómo somos, más carga vamos a sentir con nosotros mismos, ¿no? Mientras más perfectos querramos ser, más cargados y más presionados nos vamos a sentir de no serlo, de darnos cuenta de rayos, no lo consigo, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo empiezo más bien a ser amable conmigo y empiezo a tratar de crecer y avanzar desde lo que ya soy, desde lo que amo de mí? Pues va a ser un proceso mucho más ligero. De hecho, cuando yo converso esto con mis pacientes es como que sentimos un alivio de no tener que cumplir la expectativa de tener que amarme como la sociedad me dice que me debo de amar, ¿no? Entonces, eso sí lo quería mencionar porque ahorita que les hablaba de comenzar a valorarnos como realmente somos en relación a esta herida de la humillación, me preguntaba cuántos realmente sabemos de que la valía personal está alineada con eso, ¿no? Con el amarnos como somos y no como quisiéramos ser, ¿no? Entonces ahí hay una diferenciación importante que de pronto en algún momento vamos a profundizar un poco en algún live. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso para evitar que esta herida aparezca cuando somos pequeños, ¿no? Una crianza respetuosa, un trato empático, necesitamos empatizar con nuestros hijos, establecer límites con respeto. A veces pensamos de que amor es no límites, ¿no? Y que si te pongo límites no te quiero, no. Una forma de demostrar amor a nuestros hijos es ponerles límites, pero límites seguros, límites con afecto, límites que los ayuden a saber que viven en una sociedad con normas, pero que eso no signifique que los vamos a transgredir, ¿no? Entonces, eso también es importante. A ver, por acá ponen, tal vez el autoestima es aceptarnos y tratarnos con amor y comprensión en situaciones difíciles. Exacto, Maricielo, ¿no? A ver, todos cuando la pasamos bonito, ¡uy, me amo, qué linda que soy, qué inteligente, no sé qué! Pero a ver, vamos a querernos en un momento difícil. Ahí está el verdadero reto, ¿no? Entonces, cuarta herida emocional, traición o miedo. Miedo a confiar, ¿no? Traición o miedo a confiar. Surge generalmente cuando de niños hemos sido traicionados por alguno de nuestros padres y no se ha llegado a cumplir una promesa o algo que se nos había dicho que iba a pasar, ¿no? Generalmente ocurre cuando es una situación repetitiva. Si tu papá te dijo una vez en la vida que te iba a comprar un carrito y no te compró, de pronto eso no necesariamente ha generado una herida emocional. Pero si ha ocurrido más de una vez, lo más probable es que sí. Puede generar sentimientos de desconfianza y por ende de aislamiento, porque nos sentimos como en la necesidad de poner una coraza para que ya no nos mientan más o para que no nos prometan cosas que luego no se van a cumplir, ¿no? Podemos llegar a sentir rencor por habernos sentido engañados o envidia por no tener lo que otras personas sí tienen, ¿no?
Generalmente cuando tenemos esta herida podemos llegar a construir una personalidad bastante fuerte, con una coraza muy grande, como les mencionaba, una persona que de pronto tienda mucho al control y justamente pasa esto como para no sentirnos estafados, ¿no? Como para no sentir que nos van a engañar. Entonces yo controlo todas las variables para evitar de que alguien se aproveche de mí, ¿no? Eso está muy, muy latente. Eh, entonces, ¿cómo podemos, digamos, lidiar con esta herida, ¿no? Es muy importante para eso poder practicar la paciencia, la tolerancia, la confianza y el poder ir dándonos cuenta que no todas las personas necesariamente quieren abusar o aprovecharse de nosotros, ¿no? Es importante que en ese sentido podamos transmitirle a nuestros hijos que de manera coherente, ¿no? Siempre hay que cumplir con las promesas que hacemos, con lo que nos comprometemos a hacer, ¿no? Que de pronto hay personas que te van a fallar inevitablemente, pero eso no significa que tengamos que generalizar que todas las personas en la vida nos van a fallar, ¿no? Tratar de relativizar un poco la situación. Y bueno, por último, con la herida de la injusticia, se origina generalmente cuando los papás tienden a ser muy rígidos o muy fríos, imponiendo, digamos, un tipo de crianza muy autoritario, ¿no? Y no respetuoso hacia los niños. Hay una exigencia constante en donde se dicen cosas como que eres un inútil, que eres un ineficaz. Entonces el niño empieza a sentir de que eso no es justo, ¿no? De que se le trate así cuando de pronto él está haciendo lo mejor que puede. Entonces, esta herida emocional genera pues un adulto rígido que le cuesta mucho dialogar, que le cuesta mucho llegar a punto medio, que le cuesta mucho aceptar opiniones diferentes, justamente porque lo considera como una amenaza, ¿no? Lo considera como que si tú piensas diferente a mí, ¿no? Estás poniendo en peligro mi opinión. Cuesta mucho eso. Y claro, también cuesta mucho poder tolerar juicios morales diferentes al suyo, ¿no? Trata un poco de predominar en cuanto al orden, al perfeccionismo y generalmente pues tiende a sentirse muy tocado, muy sensible frente a actos de injusticia, ¿no? Y tiende mucho a exacerbarse frente a este tipo de cosas. Eh, la forma de poder trabajar con esta herida tiene mucho que ver con trabajar la rigidez mental, cultivar la flexibilidad, la tolerancia y la confianza hacia el resto, ¿no? Y de alguna manera u otra, ¿cómo podemos manejarlo con nuestros niños? Pues tratar de incentivar mucho el respeto por la diversidad, ¿no? Y por la tolerancia, practicar la empatía, expresar los sentimientos y el intercambio de opiniones e ideas, ¿no? Acordémonos que cada vez más estamos viviendo en un mundo mucho más diverso. Bueno, creo que siempre lo ha sido, pero ahora es más evidente y se nos impulsa a respetarlo un poco más, ¿no? Lo cual está súper bien y súper válido. Pero es importante que también cultivemos esto en los pequeños, ¿no? El saber de que no porque alguien tenga una opinión diferente a la tuya necesita ser juzgado. Entonces, trabajar sobre eso también ayuda mucho. Entonces, hasta aquí terminamos con las heridas emocionales y les voy a ir comentando algunas cositas que de pronto yo he ido recolectando para poder como, ya les he dado como algunas pautas de qué podrían ustedes ir haciendo o ir pensando para poder trabajar las heridas emocionales, pero ahora les voy a puntualizar algunas otras que de pronto les pueden servir de ayuda, ¿ya? Vayan dejándome sus preguntas porque ya vamos a cerrar en un ratito, entonces para ir respondiéndolas todas antes de terminar. Entonces, en principio tenemos que saber, José Torres, qué buena charla, saludos desde Lima, Perú. Gracias, gracias, José. Acá también estamos en Lima, Perú, por si acaso, así que nos encontramos en el mismo espacio, está muy bien. Saludos, saludos. Bueno, en principio tenemos que darnos cuenta que las vivencias que hemos tenido, y incluso incluyendo esas heridas emocionales, no es la totalidad de lo que somos. Es una parte de nuestra vida. Y por ende necesitamos aprender a darnos cuenta que no somos nuestra herida. Nuestra herida es una parte que tenemos que mirar, revisar, trabajar, transitar, sí. Pero mi herida no soy yo. Tengo muchas otras partes en las cuales puedo aprender y crecer, y eso es muy importante que lo sepamos porque a veces nos sentimos muy sumergidos en lo que nos pasa y eso genera de que pues nos duela mucho más incluso porque se magnifica lo que estamos sintiendo. Otro punto importante, y por ahí lo mencionaba Maricielo, me parece, cuando hablaba de si nos podíamos hablar a nosotros mismos, sí, podemos llegar a imaginar la herida como un personaje, ¿no?, delante de nosotros, como si no fuéramos nosotros, y tratar de hablarle, ¿no?
Muchas veces eso es un ejercicio que se realiza en terapia y la verdad es que es bastante efectivo para ese tipo de situaciones, ¿no? Pero si de pronto por alguna razón de la vida no podemos asistir a sesiones, podemos darnos la posibilidad de hacerlos con nosotros con mucho cuidado y con mucho respeto también. Tratar de imaginarnos a este personaje, ponerlo enfrente nuestro, ayuda mucho tener los ojos cerrados y tratar de hablarle un poco sobre esto, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué vemos en esta herida? Y tratar de pronto de indagar juntos estas necesidades que esta herida necesita cubrir. De pronto en esta charla me doy cuenta que esta herida necesita ser abrazada o necesita ser escuchada o necesita ser contenida. Y me encuentro en la posibilidad de poder hacerlo, ¿no? Y empiezo como a sanar y a reparar esta herida que no tuvo lo que en ese momento quiso, pero que ahora yo puedo dárselo, ¿no? Y así empezamos como un camino de comprensión también. También ayuda mucho escribir, ¿no? En este caso podemos llevar a escribir como la historia de lo que nos llevó a ser así, lo que nos llevó a sentirnos como nos estamos sintiendo, ¿no? Puedes hacerlo todos los días como una especie de diario o bitácora y escribirlo cuando tú gustes, ¿no? Y de pronto incluso después de hacerlo lo puedes releer como para poder ir encontrándote con tu historia y ver qué es lo que vas hallando, ¿no? Siempre escribir yo lo recomiendo mucho porque aparte que ayuda a desfogar un montón, porque ya saben que el papel lo aguanta todo, es una práctica terapéutica bien, bien rica en cuestión de que te permite desfogarte y te permite también encontrarte con lo que estás sintiendo, ¿no? De una manera diferente, poniendo en palabras lo que te está pasando aquí dentro, ¿no? Tratar de elegir un momento para poder sentir lo que nos está pasando, ¿no? De alguna manera u otra podemos optar, por ejemplo, por el espacio de la terapia, ¿no? Si es que no sabemos cómo hacerlo solos, podemos optar por un espacio seguro terapéutico, ¿no? Algún tipo de consejería para poder como desfogarnos un poco y tratar de darle un orden a lo que nos pasa. Una vez que nosotros podamos reconocer esta herida, de pronto a través del ejercicio de escribir o a través del ejercicio del personaje, podemos también como preguntarnos qué es lo que yo, considerando que soy el lado activo y el lado sano, yo, Vania 2021, por ejemplo, cómo puedo, digamos, ¿qué puedo hacer por ti, herida? ¿No? Lo que les decía hace un rato, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo ofrecerte de mí? Porque acordémonos que quien se siente mal no somos nosotros, sino es nuestro niño interior, nuestra herida hablando. Entonces yo como adulto puedo darte algo, que muy seguramente en ese momento pensamos, no, yo no, pero si yo me siento mal, si nos contactamos con nuestra herida nos vamos a dar cuenta que podemos tomar una posición distante y poder ayudar a este niño interior a poder trabajarlo mejor, ¿no? A poder mirar las cosas desde otra perspectiva. Y repito, ofrecerle aquello que en su momento no pudo recibir. Ayuda mucho como cuidar y escuchar el cuerpo humano, ¿no? Yo siempre le digo un montón a mis pacientes, escucha tu cuerpo, ¿no? Porque finalmente tu cuerpo es el que mejor te va a dar la respuesta en relación a lo que necesitas. No hay ninguna respuesta de manual. Siempre nuestro cuerpo nos va a decir que necesitamos, si necesitamos un respiro, un descanso, una ducha agua caliente, espaciarnos, ¿no? Tomar una postura más relajada, caminar, mojarnos la cara, qué es lo que necesitamos. Entonces recurramos a nuestro cuerpo cuando no sabemos muy bien cuál es el norte, ¿no? Observemos también cuál es nuestra matriz de relaciones, ¿no? ¿Qué cosas nos quieren decir nuestras relaciones de nosotros mismos? ¿Qué nos quieren decir nuestros vínculos de nosotros? Nos quieren decir cómo nos sentimos, ¿no? Acordémonos que las personas los vínculos externos que formamos con las personas muy, muy, muy sencillamente tienden a ser el reflejo de nuestro vínculo con nosotros mismos, ¿no? Entonces, tratar como de revisar cómo está establecida esa matriz de relaciones, ¿no? Con mi pareja, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mis amigos, incluso con mi jefe, con mis compañeros de trabajo, ¿no? Y a partir de eso podemos como darnos una idea sobre nosotros mismos. Y lo más importante, ¿no? Disfruta de ti y comparte con tu entorno quién eres, ¿no? Súper importante que en ese sentido estemos cada vez más conectados con quienes somos y nos permitamos disfrutar de eso. Acuérdate que quien eres en esta vida, visto desde cualquier religión y cualquier energía, quien eres en esta vida no vas a volver a ser. No, pero la reencarnación, sí, la reencarnación dice que te conviertes en otra persona, ¿no? Pero no, pero el cielo, etcétera. Cualquiera, por donde lo mires, quien eres hoy, en esta vida, no vas a volver a ser.
Entonces necesitamos como disfrutar de eso también. Necesitamos conectarnos con quienes somos ahora, en este presente, ¿no? Y más aún ahora que la pandemia nos ha traído tantas situaciones en donde hemos tenido que despedirnos forzosamente de personas, amigos, familiares, conocidos que hemos querido y que por esto del COVID y todo han fallecido, ¿no? Creo que eso todavía nos pone más cerca a la posibilidad de que tenemos que disfrutar, porque realmente la vida es muy efímera, y no efímera porque dure poco, porque pronto por acá me puede estar viendo a alguien de 90 años y me dice, efímera, he vivido 90 años, ¿no? Pero efímera en el sentido de que no sabemos en qué momento podemos dejar de estar acá. Entonces, o vivimos lidiando con lo que nos está pasando o empezamos a reparar, ¿no? Es nuestra elección. Y para terminar, traje una frase, ¿no? Que quería compartir con ustedes, que de hecho la encontré en internet y decía anónimo, así que no puedo citar. Digo que es anónimo porque luego ahí me meten el tema legal, así que para cuidar mis intereses digo que es anónimo porque realmente lo es y se las voy a leer, ¿ya? Y porque quería compartirlas con ustedes. Dice así: las heridas no sanan de la forma en que te gustaría, sanan de la forma en que necesitan sanar. Les toma tiempo a las heridas desaparecer en cicatrices. Se necesita tiempo para que el proceso de sanación tome lugar. Date ese tiempo y date esa gracia. Sé amable con tus heridas y sé gentil con tu corazón, ¿no? Cuando lo leí de verdad me gustó mucho porque creo que resume bastante bien todo lo que hemos estado hablando. Y algo que me llamó mucho la atención de este parrafito era: las heridas no sanan como te gustaría, sino como necesitan sanar, ¿no? Y eso creo que nos da un poco más de luz en relación a que cada uno tiene su propio proceso y cada uno tiene su propia forma de sanar, ¿no? Y Vania, ¿y cómo es eso? Pues démonos el tiempo de poder descubrirlo, ¿no? Tratemos de encontrar ese momento para nosotros y poder explorarlo, ¿no? Y si necesitamos hacerlo de la mano de alguien, pues los psicólogos seguimos acá. Nos pueden buscar cuando quieran, ¿no? Así que bueno, cierro este live realmente gratificada porque he visto un montón de interacción, como nunca, ¿no? Ah, mentira, o sea, siempre participan, pero ahora he visto un poquito más de gente. Me ha gustado ver ahí nombrecitos conocidos, de personas que conozco hace mucho tiempo, ¿no? Y me voy contenta. Les agradezco muchísimo el haber estado en este live, el haber compartido, el haber interactuado, el haber puesto corazoncito, like. Realmente nadie me ha puesto me enoja ni me divierte, así que todo bien, creo. Y haberlos visto conectados hasta el final. Así que les agradezco mucho, mucho, mucho. Bueno, repetirles una vez más, como siempre, que todas las semanas tenemos lives aquí en Libera, muy interesantes. De hecho, la próxima semana, no, a ver, les digo. Sí, la próxima semana voy a estar yo en el siguiente live. Y vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, la verdad, porque estoy muy metida en eso. Bueno, metida en eso porque vivo lo que voy a comentar en el live, ¿no? Y el tema del live de la próxima semana, que es el miércoles 21 a las 7:30, es la influencia de las mascotas en nuestra vida, ¿no? Y decía que estaba metida en el tema porque yo tengo mi perrito, mi gordito, mi bebito, ¿no? Y obviamente el tema pues me cae a pelo porque amo a mi perro, ¿no? En mi caso mi mascota es un perro, ¿no? Hay diferentes mascotas, hay gatitos, hay loritos, periquitos, hasta puercoespín, no, puercoespín no se llama, erizo, ¿no? Erizo, yo tenía una paciente que me llevó una vez un erizo al consultorio. La enamorada de mi hermano tiene una rata, por ejemplo, una rata blanca, pero tiene su rata, ¿no? Entonces, cada hámsters también he visto, iguanas, serpientes, o sea, cada uno tiene su mascota, ¿no? Pero vamos a hablar un poco el próximo miércoles de la influencia de las mascotas en nuestra vida. Creo que va a ser un tema muy bonito, muy divertido. Voy a estar así bien empilada porque me encantan las mascotas, especialmente los perritos, pero creo que son una muy buena compañía. Así que vamos a hablar de eso la próxima semana. A ver, voy leyendo acá qué han puesto. Es importante tomar conciencia que una herida no sanará de la noche a la mañana y que es parte del proceso. Efectivamente, José. Muy bien, entonces me despido de todos ustedes. Les agradezco mucho la sintonía. Los espero la próxima semana. Pasen la voz. Igual en las redes de Libera se va a estar comunicando el próximo live y todos los que vengan, porque acuérdense que todos los meses hay live. Vania, ¿dónde? Yo quiero saber los lives de la semana. Perfecto, no te preocupes. Puedes entrar a la página de Libera.
www.libera.pe, ahí en la parte ay, siempre se me va el nombre, en la pestañita de talleres, me parece, ahí pueden encontrar todos los lives, no solamente de psicología, que los hacemos entre mi compañero, mi colega Peter y yo, sino que también están los lives de nutrición. Y de hecho, no les voy a contar todavía porque los quiero dejar con la duda, pero el próximo mes tenemos una sorpresa interesante, ahí vamos a hacer un live diferente, ¿no? Así que los quiero ahí a todos bien sentaditos con la canchita y con su agüita porque siempre saludables, para poder conversar sobre temas súper interesantes. Y también, ya para despedirme, porque la soy no larguísima, los invito a que puedan colocar en la cajita de comentarios temas que a ustedes les interese, que quisieran que nosotros los psicólogos, incluso esta nutrición, puedan tocar, porque para serles honesta, todos los meses nosotros nos rompemos la cabeza a ver qué cosa podremos hablar y ya se nos está acabando la creatividad. Así que les pido de todo corazón que nos ayuden con eso. Porque aparte finalmente los lives son para ustedes, así que quién mejor que ustedes que nos recomienden los temas que a ustedes les interesa saber. Ya nosotros nos las ingeniamos para ver cómo se los explicamos, pero la idea es que nos den las ideas, ¿ya? Así que los invito a eso. Milagros por acá pone, gracias Vane, me ha ayudado mucho sobre ese tema, Dios te bendiga, gracias Marcelino, Molly, Walter, Alberto, José. Bueno, les agradezco a todos los que me están dando las gracias, a ustedes más bien. Conmigo será hasta el próximo miércoles y bueno, que tengan un bonito, lo que resta de la semana, les iba a decir fin de semana, pero todavía no es sábado. Así que lo que resta de la semana que les vaya muy bien y bueno, los veo pronto. Chao, chao.